Buenas tardes, iglesia, familia Vino Nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Reciban un cordial saludo de la familia Mesa Fernández. También, amados, es un honor, es un gran privilegio el poder compartir con ustedes la palabra de Dios el día de hoy. Muchas gracias. También quiero mandar un saludo a mi suegrita, hoy cumpleaños, un abrazo, un fuerte abrazo a mi suegrita, que Dios la llene de bendiciones. Y, amados, me tocó la enseñanza del día de hoy. Y el tema de hoy es la santidad de Dios. Nuestro pasaje, fundamento bíblico, es el libro del profeta Isaías, capítulo 6, versículos del 1 al 5. Y el propósito de nuestra enseñanza, amados, es que entendamos que Dios nos ama tanto que nos está hablando de santidad. Y para dar inicio a esta enseñanza, acompáñenme a hacer una breve oración, por favor. Amado Dios y Padre, en tus manos ponemos nuestra vida, confianza, también nuestra esperanza, reconociendo que tú eres nuestro Dios, reconociendo que eres todopoderoso, Señor. Te pido que tu palabra, Señor, llegue al corazón de tu pueblo, que quites todo aquello que estorba, Señor, la flojera, la pereza, la idolatría, Señor, todo aquello, la preocupación, la angustia, todo aquello que impide el crecimiento y la madurez de tu pueblo, Padre. En esta hora te pido que tu palabra traiga sanidad, que tu palabra traiga libertad, que tu palabra, Señor, pueda traer, Señor, consolación y afirmación a tu pueblo, Padre. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amados, bien sabemos que estamos viviendo tiempos pero muy difíciles, y en estos tiempos tan modernos la sociedad se ha olvidado de los buenos principios y también de los buenos valores morales. Las personas tienen tanta libertad de hacer lo que ellos quieren, que han llegado a creer que pueden vivir como ellos quieren y caminar con Dios. Y créanme, amados, que en muchas congregaciones cristianas no es la excepción. Con tantas falsas enseñanzas, con tantas ideologías y con la proclamación de un evangelio tan diluido, con la proclamación de un evangelio tan adulterado, este mundo intenta borrar al Dios santo y verdadero y sustituirlo por un Dios que consiente todo, por un Dios que hace que los hombres estén cómodos. Hoy en día, mis amados, en muchas partes del mundo es muy popular el ser nacido de nuevo. El ser cristiano es la moda. El ser un cristiano moderno es congregarte el jueves, congregarte el domingo, venir, cantar, alzar tus manos, llorar, decirle cosas bellas a Dios y luego saliendo, irte a hacer lo que se nos pega la regalada gana. Y sabes, mis amados, que por esta causa nuestro cristianismo no impacta a este mundo, porque nos comportamos igual que el mundo. No obedecemos al único y verdadero Dios santo. Y hoy, mis amados, vamos a hablar de la santidad de Dios. Esta es una gran verdad, es una verdad absoluta, y solo hay un atributo de Dios que está siendo declarado delante de su trono de día y noche. Y está siendo elevado de manera superlativa, y que es la santidad de Dios, su esencia misma. Y más que cualquier otro atributo de que Dios es identificado en el cielo, es por su santidad, amados. Todo acerca de Dios es santo. Su Hijo es su Hijo santo. El Espíritu es su Espíritu Santo. Su palabra es su santa palabra. Su templo es su santo templo. El monte es su santo monte de Sión. La tierra que le ha entregado a su pueblo es la tierra santa. Todo acerca de Dios está marcado por su santidad. Y aquí viene la pregunta: ¿qué es la santidad de Dios? Investigué un poco por ahí, amados, y pues esta palabra santidad viene de un vocablo hebreo llamado kadosh, K-A-D-O-S-H, kadosh, y tiene dos significados primarios. Uno es separación. Dios está separado o apartado, y dos, también significa pureza. Así que Dios es un Dios guardado en pureza. Esto significa que Dios es sumamente puro,
que Él está totalmente separado de cualquier especie de mal, y Él está totalmente separado del pecado y de la maldad. La santidad de Dios, amados, significa que Dios está a un nivel infinitamente muy por encima de nosotros, que Él es distinto, que Él es superior a nosotros, que Él está separado, cortado, apartado por encima de nosotros. Esta es la idea de la santidad. En el interior de todo esto, mis amados, Dios es alto y es sublime. Dios es trascendente. Dios es exaltado en gloria por encima de nosotros. Dios es supremo en su grandeza en comparación a todas las obras de sus manos. Está la idea de la realeza y del que gobierna, de dignidad y del esplendor de la santidad de Dios. Él es majestuoso, Él es revestido en el real esplendor, Él es deslumbrante en su gloria real. Esto es lo que significa de que Dios es santo. Todos nosotros somos inmundos en comparación a este Dios santo y exaltado. Uno de los primeros versículos que utilizan la palabra santidad, que combina la idea de la realeza y la majestuosidad muy por encima de nosotros y que está vestido de esplendor, lo encontramos en el libro del Éxodo, capítulo 11, verso 15. Éxodo 15, versículo 11, dice la palabra de Dios: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas y hacedor de prodigios? Esto quiere decir, mis amados, que Dios en esta excelsa santidad es todo inspirador. Si nosotros no miramos la santidad de Dios, entonces no lo estamos viendo a Él, porque en su santidad es impresionante, es asombroso. En otras palabras, Dios es tan magnífico en la belleza de su santidad que está vestido en el esplendor de su gloria, ahí en su trono. En el libro del profeta, en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 2, dice la palabra de Dios: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. En otras palabras, amados, su santidad está tan lejos de nosotros que no hay comparación que pueda hacerse respecto a Dios. Dios es incomparable en su santidad, y de hecho, amados, no hay nadie como Él. Él es enteramente singular, Él es único. Él es tan alto y sublime, tan majestuoso, que el Salmo 22:3 combina esta idea de la santidad de Dios y el ser entronizado en majestad. Dice el Salmo 22, verso 3: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Aquí nuevamente está esta idea de la santidad que representa la exaltación y la magnificencia y la entronización de Dios, siendo alto, siendo levantado. Y en este sentido, amados, se toca incluso la idea de su soberanía, que Él es supremo en gloria. También, amados, hay un significativo texto de esta verdad absoluta. Así que, por favor, acompáñenme a nuestro texto o fundamento bíblico, que es el libro del profeta Isaías, capítulo 6, versos del 1 al 5. Dice la palabra inspirada, inerrante e infalible de Dios. Versículo 1: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas, llenaban el templo. Versículo 2: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Versículo 3: y el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Versículo 4: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Versículo 5: entonces dije: ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Amados, esto
es santidad pura, destila santidad este pasaje bíblico, y esto debe de ponernos de rodillas, debe de agrandarnos el corazón, debe de hacernos sentir abrumados como nunca antes lo habíamos estado por la gran e imponente santidad de Dios. Amados, Isaías fue un profeta, y no fue cualquier profeta. Para muchos judíos ortodoxos, quizás es el más grande profeta de Israel. Isaías habló en el nombre de Dios a la gente común y corriente, pero también le habló a los reyes. Isaías era conocido en el palacio por ser un asesor de los reyes, y profetizó durante el reinado de 4 reyes. Y cuando el rey Usías murió, Israel pasaba por un tiempo de gran crisis, por una gran decadencia moral, por un tiempo en el que el pueblo de Dios le estaba dando la espalda a Dios. Dice el texto de Isaías capítulo 6, verso 1: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Amados, el rey Usías había reinado a Israel por 52 años, fue el niño rey. A los 16 años asumió al trono, y la mayor parte de su reino fue de prosperidad y de progreso para la nación. Pero dice la escritura que Usías se embriagó en su propio poder y llegó a ser cegado por su orgullo y arrogancia. Entró en el templo de Dios, y a pesar de la protesta de los sacerdotes, él irrumpió en el lugar que le estaba prohibido entrar. Entonces Dios lo golpeó con lepra. Y lo encontramos en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 26, versos del 16 al 19. Cuando el rey Usías murió, amados, esto fue un golpe muy duro para la nación, y fue en esa crisis que Isaías entró en un lugar para buscar a Dios, en el templo, y se volvió a Dios, y fue en esa experiencia donde él vio al Señor. Se le dio una visión del verdadero rey. El trono de Israel ahora estaba vacante. Isaías miró al verdadero rey, al Rey de reyes, al Señor de señores. Esto, amados, es una cristofanía. Isaías vio a Cristo preencarnado. Aquí en el texto original, en el manuscrito original hebreo, se usa la palabra Adonai, que es el Señor. No es la palabra Yahvé o Yahweh, que es el nombre de Dios. Isaías vio ni más ni menos que a Dios mismo en Cristo. El profeta buscó a Dios y vio a Dios en el terrorífico y la trascendente majestad de su santidad. Continúa el texto diciendo: vi yo al Señor sentado sobre un trono. Sentado, amados, quiere decir que está activamente presidiendo. Como el Señor soberano que remueve reyes, aquel que ha removido a este rey, aquel que va a levantar a su sucesor. Continúa el texto diciendo: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, altísimo e imponente en su trascendencia y en su majestad. Continúa el texto y dice: y sus faldas llenaban el templo. Amados, en estos tiempos la grandeza de un rey se medía, entre más grande era el rey, más larga era su túnica. Este rey era tan majestuoso, tan soberano, que toda la sala del templo se llenó de sus faldas, de su túnica. Este rey, amados, no tiene ningún rival, este rey no tiene ningún competidor. Él es el único que domina sobre la historia y sobre la humanidad. Y si miramos con mucho cuidado y con mucha atención, amados, esta escena celestial, podemos ver a los serafines. Los serafines, amados, es una palabra que significa los que arden, los que se queman por su pasión por Dios. Los que están más cerca de Dios son los más encendidos por Dios. No se puede estar delante de la presencia de Dios sin verse afectado por la grandeza de quien Dios es. Cuanto más tiempo se pasa en la presencia inmediata de este alto y sublime Dios, ellos intensifican con pasión, con devoción y con energía para servir a este Dios santo. Aquí, amados, no está el espíritu displicente de hoy en día. Aquí no hay una adoración casual, es una adoración genuina, verdadera. Versículo 2 dice: por encima de él
Había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros. Los serafines, amados, tenían el sentido de completa indignidad ante la presencia del ser infinitamente santo de Dios, que ellos cubren sus rostros. Ni ellos se atrevían a mirar directamente la ardiente luz de su gloria resplandeciente. Continúa el texto: con 2 cubrían sus pies. Esto es para reconocer su inferioridad a pesar de estar consagrados al servicio de Dios. Continúa el texto diciendo: y con 2 volaban con impaciencia para salir luego de este trono, con las alas listas para salir a una misión, para lanzarse a través del universo, para llevar a cabo la voluntad de la obra de Dios, listos para realizar la encomienda de este Dios santo. Pregunta: ¿estamos listos para realizar la encomienda de nuestro Dios? Hay que meditarlo, amados. Versículo 3: y el uno al otro daba voces. Esto es, amados, de una parte repetían en esta adoración que sucede delante del trono de Dios, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amados, los serafines declaran la esencia misma de Dios, su santidad. Ellos estaban alrededor del trono y en esta corte celestial declaran la santidad de este rey que está sentado en su trono. Santo, santo, santo. Un enorme abismo, amados, separa al Dios santo de sus criaturas. Y la revelación, el resplandor y la manifestación de esta santidad que va bajando desde el cielo hacia toda la tierra, y toda la tierra se llena de su gloria. La chequina de Dios es la gloria de su santidad, amados. Versículo 4: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Toda esta escena celestial, amados, podemos imaginarla, es como una erupción volcánica, es como si hubiese un gran terremoto, temblor en la presencia de aquel Dios santo. Ahí es donde el profeta exclama en el versículo 5, dice: ¡ay de mí! Es como decir: mátenme, que estuve en la presencia del Dios infinitamente santo. El profeta no se estaba comparando a sí mismo o con cualquier otra persona en sus días, suponiendo que estoy mejor que aquella persona o que tal persona. No, amados, el profeta se estaba midiendo a sí mismo en contra del estándar de Dios, que es absolutamente perfecto en santidad. ¡ay de mí, que soy muerto! En otras palabras, estoy en ruinas, me estoy desintegrando. Desde el interior me estoy deshilachando como un trapo inmundo ante la presencia del Dios santo. Continúa el texto diciendo: porque siendo hombre inmundo de labios. Aquí, mis amados, nosotros podríamos decir: Isaías, tú tienes la mejor parte. Tú eres un profeta, tus labios hablan la palabra de Dios. Tú eres la trompeta de Dios. Tú eres la voz de Dios sobre la tierra. Continúa el texto diciendo: soy hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Amados, si los labios no están limpios, el corazón también está sucio. Isaías se dio cuenta de su inmundicia al verse confrontado ante la presencia del Dios santo. Continúa el texto diciendo: han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Amados, esta es una experiencia devastadora. Observar la santidad de Dios nos debe derretir, nos sacude, nos hace caer de rodillas. ¿Recuerdan la palabra en la palabra de Dios en la pesca milagrosa, cuando Pedro reconoció que él estaba delante de la presencia del Dios santo y dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador? Esto lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 8. O cuando Saulo cayó en tierra, la escritura dice que le rodeó un resplandor del cielo, y Saulo vio la aparición de Jesucristo en gloria y cayó en tierra. Lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos del 3 al 6. O quizás recordemos al apóstol Juan en la isla de Patmos,
cuando oyó la voz del que hablaba detrás de él y se dio la vuelta para ver quién le hablaba y vio al Cristo glorificado en toda su santidad. Dice la Escritura que cayó a sus pies como un hombre muerto. Lo encontramos en el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versos del 9 al 17. En otras palabras, el apóstol Juan se desvaneció, estaba inconsciente, amados. De repente perdió sus sentidos para siquiera mirar la santidad de Dios. Y si nosotros, amados, miráramos el resplandor de la gloria de Dios, su santidad, la Shekinah, simplemente no seríamos capaces de soportarlo. Unos quedaríamos inconscientes, pero otros serían fulminados en un instante. Este es el principal significado de la santidad de Dios. Y saben, amados, a raíz de todo esto, la iglesia siempre ha sido fuerte, la iglesia siempre ha sido bien plantada, cuando ha tenido la más alta pasión por la santidad de Dios. En la actualidad, amados, en estos tiempos, cuando la iglesia ha sido más débil, ha sido porque ha perdido el sentido de la verticalidad de la santidad de Dios y quieren traer a Dios a nuestro nivel. Este tipo de relación es horizontal con Dios, amados. Eso es cuando la iglesia ha sido más débil, incluso no regenerada, porque no han entendido el significado de la santidad de Dios. ¿Saben por qué? Porque este término santidad destaca la excelencia moral de Dios. Nuestro Dios es único, no hay otro como Él. La santidad de Dios envuelve todo lo que son sus atributos, el carácter de Dios, cómo Dios es, su esencia, todo acerca de este gran Dios que es santo y perfecto. Sí, mis amados, Dios ejerce sus atributos rodeado, cubierto por cualquiera de sus atributos que Él decida poner en ejecución. Están rodeados por su santidad. El Dios de la Biblia, amados, es perfecto en su carácter, y al ser perfecto en su carácter lo hace inigualable, pero la santidad sigue siendo lo que rodea todo el ser de Dios. En el libro del Éxodo, capítulo 15, verso 11 dice: ¿quién como tú, magnífico en santidad? En el libro del Apocalipsis, capítulo 15, verso 4 dice: pues solo tú eres santo. En el libro del Éxodo, capítulo 19, verso 6, habla de gente santa, gente apartada para Dios, que se vaya purificando en la santidad de Dios. En el libro de los Levíticos, capítulo 11, verso 45, dice Dios: seréis pues santo, porque yo soy santo. Amados, Dios, que no consiente el pecado, quería que sus escogidos, en este caso Israel, estuvieran apartados, que fueran de su exclusividad y que no anduvieran coqueteando con otros dioses, como desafortunadamente lo hicieron. Hoy en día, mis amados, en la actualidad, somos como muchas personas que nos congregamos en iglesias cristianas, venimos, le cantamos al Señor, levantamos nuestras manos, le decimos cosas bonitas, pero saliendo de aquí vamos y le coqueteamos al diablo allá afuera. Esto no debe de ser así, amados. Dios siempre va a actuar de una forma justa, porque su naturaleza de santidad así se lo exige a Él. Por eso, ahora que tú y yo somos sus hijos, Dios nos exige santidad. La santidad de Dios ahora, amados, ahora en los cristianos como tú y como yo, constituye la norma de nuestra conducta. La santidad de Dios se tiene que ver reflejada en nuestra manera de vivir. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 16, dice la palabra de Dios: porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Amados, su santidad es nuestra norma. Ahí en esa misma carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 15, un versículo antes, dice: sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amados, en toda nuestra manera de vivir. Esto significa ahí, en tu hogar, en tu trabajo, con tus hijos, con tus padres, en la escuela, con tu familia, en tus negocios, en la calle. Ahí, amados, en todo lo que hacemos aquí en este mundo, Dios nos dice claramente
que seamos santos, que todas nuestras acciones deben estar totalmente consagradas a Dios, vivir una vida pura lo más que se pueda. Amados, una correcta perspectiva de la santidad de Dios en sus hijos debe producir una conciencia de pecado en uno mismo. Nos convence que somos pecadores. Entonces, amados, debemos humillarnos, doblar nuestras rodillas, postrándonos delante del Dios Santo y pedirle perdón. Créanme que Él nos perdona en el nombre de Jesús. Y en el Antiguo Testamento, amados, la posición de humillación y de postración era postrado hacia adelante, no postrado hacia atrás, ni a un lado, ni de medio lado, amados. No, era postrado hacia adelante, y tiene mucho sentido, porque cuando la gloria de Dios se manifiesta en algún lugar o en alguna persona, la gente se cae postrado hacia adelante. Cuando el Dios Santo en la Biblia se manifestó en Isaías, se manifestó en Pedro, se manifestó en Pablo o en el apóstol Juan, estos, cuando se levantaron de ahí, amados, ya no eran los mismos. Era imposible, porque habían tenido un encuentro con el Dios Santo. Pero hoy, amados, en la actualidad es un show en las iglesias cristianas, es de tumbadera, de tembladera, de revolcadera. La gente se cae para acá, se cae para allá, pero cuando se levantan siguen de adúlteros, siguen de tranzas, siguen de mentirosos, de chismosos, de soberbios. ¿Ustedes creen que el Dios Santo se manifestó ahí? Yo lo dudo mucho, porque si se hubiera manifestado el Dios Santo en estas personas cuando se cayeron, amados, ellos al levantarse, su manera de vivir reflejaría que verdaderamente fueron tocados por el Dios Santo. Cuando el Espíritu Santo verdaderamente, amados, se manifiesta en la vida de una persona o en una congregación, lo que produce es santidad, cosas santas, personas santas, acciones santas, limpias, puras. Siempre que Dios se manifiesta, su Espíritu Santo produce cosas santas, acciones que transforman la vida de las personas. Y ya para aterrizar el mensaje, amados, abróchense sus cinturones y abróchenselos bien. Desde el libro del Génesis al libro del Apocalipsis, amados, ahí está en toda la Biblia el Dios Santo, el Dios que no consiente el pecado, el Dios que no es injusto, el Dios que es imparcial, el Dios que es amor, el Dios que es poderoso, pero que todos esos atributos de su carácter están abrazados por su santidad. Porque el Dios Santo es el Dios que nos ha llamado, es el Dios que nos ha limpiado, y no nos ha limpiado con un carbón encendido, amados, sino que tomó a su mismo Hijo y lo ofreció en sacrificio por nosotros. Amados, ya no podemos ni debemos vivir como antes. Ahora somos hijos de Dios, y el que tiene esta esperanza en sí mismo se va purificando, se va santificando por la sangre del Cordero derramada en la cruz. Y cada vez más y más se van apartando como total extraños de este cochino mundo. Porque cuando la presencia del Dios Santo está en ti y está en mí, amados, hay un cambio. Somos transformados, somos mejores esposos, somos mejores padres, somos mejores amigos, somos mejores personas, somos mejores cristianos. Porque la presencia de Dios nos santifica y nos va mostrando las cosas que tenemos que soltar en nuestra cochina vida, como la envidia, el rencor, el celo, el chisme, la murmuración, la mentira, o quizás el pecado mascota, amados. Y ya, mis amados, ya para concluir, dice que los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, vamos siendo transformados por el Dios Santo, y el vivir en santidad es para vivir para la gloria de Dios. Y ya para terminar, como dijo el apóstol Pablo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piensen.
En esto ocúpense, amados. Jesús viene y viene pronto, y viene por una iglesia gloriosa, viene por una iglesia santa y sin mancha, y la iglesia y la esposa y la novia y el Espíritu dicen: sí, ven Señor Jesús. Amén. Oremos, amados. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por seguir amándonos con ese amor incomparable, Señor, a pesar de cómo somos. Perdónanos y ayúdanos, mi Dios, a valorar todo lo que tú has hecho, Señor, para darnos salvación. Te pedimos, Padre, en esta hora que tu palabra traiga esa iluminación, traiga esa sanidad, Señor, traiga ese descanso, esa afirmación al corazón de tu pueblo. Rogamos y oramos, Señor, que tu palabra dé fruto en su debido tiempo con cada uno, Señor, de los que integran tu pueblo, mi Dios. En esta hora, Señor, estamos agradecidos porque tú eres bueno, Señor, que te sigues mostrando y revelando a nuestras vidas. Te pedimos, mi Dios, que sigas bendiciendo a tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Muchas gracias, amados. Dios les bendiga. Gracias por su tiempo, gracias por su atención. Nos vemos el próximo domingo. Bendiciones.